Quiero comenzar este primer episodio con una pregunta muy simple, pero muy profunda. Piénsalo bien. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pensaste en ti de verdad? No en tus responsabilidades, en lo que tienes que resolver, en lo que los demás esperan, en todas las cosas que tienes que trabajar, sino en ti, en cómo estás, en cómo te sientes, en si tú sí estás viviendo la vida que realmente te gustaría vivir. Bienvenido a The Golden Way, el podcast de la Academia de Maestría, donde encuentras la información para sanar tu vida. Porque fíjate que una de las cosas que hacemos con frecuencia los seres humanos es que puede pasar años y años y uno tratando de responder por todo, responder en la vida, y no nos detenemos a preguntarnos a nosotros mismos si esta forma de vivir si nos está haciendo felices o nos está destruyendo por dentro. Y yo lo sé muy bien porque yo soy uno de esos que vivió así. Durante mucho tiempo viví desde el sacrificio, resolviendo cosas para todo el mundo, cumpliendo los horarios, sosteniendo todo y tratando de responder por un montón de cosas y personas y por compromisos. Y desde afuera la gente dice, uy, wow, cierto, admirable, pero toda esa responsabilidad y esa entrega que parece amor, pero en el fondo eso lo que es una total desconexión de uno mismo. O sea, uno no se da cuenta. Uno piensa que está haciendo lo correcto porque está haciendo lo que todo el mundo espera de uno, ¿cierto? Pensaba que era muy fuerte porque yo podía y aguantaba, ¿cierto? Y que era muy bueno postergarme a mí, dejarme a mí para el final para poder complacer a todo el mundo. Y así viví durante mucho tiempo sin escucharme profundamente a mí, sin parar y preguntarme qué es lo que yo necesitaba, sin revisar cuánto de mi vida realmente estaba alineado con lo que a mí me gustaba, con lo que yo era alineada conmigo. ¿M? Y cuando uno ve así por un montón de tiempo, tarde o temprano, la vida, decimos aquí en Colombia, la vida nos pasa la factura. Entonces hubo un momento en el que terminé sin fuerza, sin energía, sin ganas de, o sea, de verdad, literalmente tirado en una cama sin poder levantarme. Y en ese momento no es solamente el cansancio físico, es como un agotamiento del alma, ¿cierto? Es como si la vida me pone frente a un límite, a un abismo en donde tengo que decidir y ese decide es pues que tengo que vivir por mí y para mí. Sentí en ese momento pues que había llegado a un punto extremo, un punto en donde si sigo viviendo me podía costar demasiado, mejor dicho, o sea, era o cambiaba o me moría, ¿cierto? Entonces es un momento que es muy, muy confrontador porque cuando uno está así, pues se le caen muchas ideas, muchas ilusiones, ¿cierto? Se le cae esa idea de que uno es eterno y que puede seguir aguantando todo. Se le cae la idea de que uno puede seguir dando y dando y dando, aunque uno por dentro esté vacío. Se le cae la idea de que el cuerpo, la energía y el alma van a tolerar todo lo que la vida nos traiga. Y en medio, pues, de toda esa experiencia yo entendí algo, y es que había pasado demasiado tiempo viviendo, ni siquiera sin pensar en mí mismo, viviendo en contra de mí mismo, ¿cierto? Ahora, no es que uno tenga como que esa intención, no es que uno lo haga conscientemente, pero pues sí es una vida en la que uno no se da la prioridad y pues eso le cuesta a uno hasta la vida. Entonces imagínate que en esa cama, ya en el agotamiento, en la crisis, comprendí una cosa que hoy para mí es algo básico en mi vida y es que la sanación del proceso de vida comienza cuando uno decide volver a sí mismo, cuando piensas en ti, ¿sí? Cuando te das cuenta que lo de afuera no cambia, que los problemas no van a desaparecer, que siempre va a haber problemas de plata, que siempre va a haber problemas con la gente, ¿cierto? Que la gente no se va a volver perfecta y que uno en ese momento entonces deja de abandonarse a uno mismo por estar complaciendo a los demás y comienza uno a dejar de vivir respondiendo a las exigencias ajenas y comienzas a preguntarte, ¿te atreves? Sí, porque para uno realmente es un atrevimiento preguntarse, ¿y yo
cómo estoy viviendo. ¿Qué es esto que yo estoy haciendo que me está costando la vida? ¿Qué es todo eso que yo he dejado de mí atrás y que a mí me gustaba y que abandoné? ¿Y qué es lo que tendría que empezar a cambiar para volver a vivir yo, para vivir mi propia vida? Entonces ahí entendí pues que uno como ser humano puede tener metas, sueños, responsabilidades, amor por otros, compromisos con su trabajo, pero que si no nos ponemos a nosotros en el centro de nuestra propia vida, la vida se nos rompe, ¿sí? Y ese pues fue el inicio. No es el final del problema, sino el comienzo por lo menos de un camino. Y este podcast nace desde esa comprensión, desde que me encantaría poder apoyar a las personas que estén en esta situación, que estén viviendo eso que muchos vivimos y qué felicidad hubiera sido tener un podcast como este que me enseñara ese camino de retomarme a mí, ¿sí? Porque es que, o sea, somos muchos los que estamos viviendo en piloto automático, resolviendo todo el tiempo y esa energía por dentro se va apagando y no tratando de sostener todo. Y a veces lo que nos falta es información, ¿cierto? O sea, nos falta un poco de inteligencia, de amor propio. No es falta una buena intención porque al final uno solamente está cumpliendo con lo que se supone que debería ser para uno ser feliz. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta una nueva forma de comprender la vida. Porque fíjate que nosotros no sufrimos por lo que vivimos, sufrimos por cómo lo interpretamos, por las emociones que esa interpretación genera por dentro, cómo cargamos eso y cómo actuamos desde allí, porque desde allí se generan nuestros resultados. Entonces, cuando cambiamos esa interpretación, empieza un camino completamente nuevo. Por eso, este podcast no es solamente para inspirarte, es para que tú puedas comprender la vida, comprender el universo, comprenderte a ti, integrar esa información y poder vivir desde esa comprensión, ¿cierto? Que esa comprensión tú entiendas el por qué y el para qué de lo que te pasa, que puedas evaluar cómo es que estás interpretando y cuáles son los resultados que está generando eso en tu vida, ¿cierto? Y que de esa manera tú integres esa nueva mirada con esa profunda comprensión de la vida, del funcionamiento del universo, y no se nos quede eso como una idea, ay, tan bonito, sí, sino que de verdad empiece a echar raíces en el alma y tengamos resultados. Fíjate que vivir con esa nueva comprensión es maravilloso porque uno desde ahí, pensando en uno y entendiendo la vida, puede tomar decisiones distintas que le cambian los resultados. Porque ahora decides ser tu prioridad, porque ahora decides cuidar tu energía, porque ahora decides que tú eres tu centro y que puedes ordenar tu vida para tu felicidad y tu satisfacción y no pendiente solamente de los demás. Fíjate que en el transcurso de todo este tiempo de hacer este trabajo yo he entendido varias cosas importantes, ¿cierto? Y es que uno escucha las ideas y las ideas lo emocionan, le dan claridad y uno se llena de esperanza, pero si uno no vuelve a repasar, si uno se queda ahí con la idea y no la trabaja, no la repite y sobre todo no la aplica, entonces uno se mete en la cotidianidad y la vida lo absorbe otra vez, ¿sí? A uno se le olvida. Uno vuelve a pensar lo mismo, vuelve a sentir lo mismo, vuelve a reaccionar igual y por tanto vuelve a los mismos resultados. Por eso es que este podcast me encantaría que sea un espacio semanal en donde tú puedas regresar para recordar la información del orden del universo, para reordenarte, un espacio que sea para volver a ti, para que pares, te escuches en medio de la vida y que la vida no te arrastre, ¿sí? Que estés siempre centradito en ti. Porque una cosa es cuando escucha uno una reflexión, pero otra muy distinta es cuando uno empieza a volverla una nueva forma de vivir. Y si hoy estás escuchando esto y tú sientes que llevas mucho tiempo en función de todo y de todos menos de ti, hoy te quiero decir que de verdad, se puede volver a comenzar. Haciéndote preguntas distintas donde piensas en ti, tú puedes empezar a cuidar tu energía, puedes dejar de vivir solo desde exigirte y puedes construir una vida más alineada contigo mismo, más consciente con el universo, entonces una vida de verdad.
A veces nosotros creemos también que, pues, que hay que hacer como que movimientos gigantescos, una gran transformación, pero nosotros podemos empezar por cosas sencillas, pero muy profundas, como dejar de abandonarnos, ¿sí? Pensar en nosotros. Y para mí, como te contaba, ese es el inicio de verdad de la recuperación que me permitió no solamente recuperar mi salud, sino mi vida de verdad. Entonces me encantaría dejarte hoy con una primera pregunta para cerrar este episodio. ¿En qué pedacito de tu vida, en qué parte de tu vida te has olvidado de ti y te has dejado para después? ¿Sí? De pronto en tu cuerpo no haces ejercicio, no comes bien, o de pronto tu energía y terminas agotado, o no te miras para adentro y no sabes cómo te sientes, no miras tus emociones, o te olvidaste de las relaciones, ¿sí? En alguno de estos. Entonces, con base en esta pequeña reflexión, pregúntate, ¿qué sería eso pequeñito, de verdad, concreto, que yo podría empezar a hacer para volver a mí, para pensar en mí? Y piensa eso pequeñito, así sea, porque yo sé que a veces está uno tirado en la cama y no puede hacer nada, aunque sea agradecer tu almohadita y sentirte bien ahí acostado. Ese puntico de entender cuál es ese pequeño cambio te abre el camino. Bueno, espero que te vaya muy bien con ese ejercicio. Y si este primer episodio resonó contigo, me encantaría decirte que este podcast es para acompañarte, para estar semana tras semana haciendo que tu vida sea mejor, recordándote que tú mereces una vida feliz por ti y para ti, y que el universo tiene un orden que tú puedes seguir para hacer una vida feliz, próspera, abundante y saludable. Entonces, si en algún momento tú también sientes que no solamente quieres escuchar las reflexiones, sino que quieres integrarlas y aplicarlas de una manera profunda, fíjate que para eso creé la Academia de Maestría, en donde nos dedicamos justamente a ese proceso con la información o a procesos de transformación. Que las ideas nos inspiran, pero las prácticas son las que nos cambian la vida. Así que gracias por estar aquí y bienvenido a The Golden Way.